Buenas noches, el trabajo que voy a presentar a continuación es de Sistema de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos. Fase 2, Caracterización de los residuos sólidos y construcción de un compostador. Mi nombre es Alexandra Victoria Valencia, código 358012-33, SEA Sur Popayán, tutora Paola Andrea Tenorio, Programa de Ingeniería Ambiental Popayán 2017. El objetivo es generar información cualitativa y cuantitativa de los residuos sólidos de la vivienda con el fin de obtener datos exactos de producción per cápita e implementar acciones con el resultado de los residuos sólidos orgánicos, desarrollando habilidades ingenieriles en la construcción del compostador casero. Fase 1. Caracterización de los residuos sólidos. Vivienda Estudiante Alexandra Victoria Valencia, UNAD 2017. Diagnóstico. El lugar objetivo donde se realizará el trabajo de la caracterización de los residuos sólidos y construcción de un compostador es una vivienda que consta de 105 metros cuadrados, viven 2 personas adultas y consta de un garaje, una sala principal, una sala auxiliar, 2 alcobas, 2 baños privados, un baño social, una cocina, un comedor, una biblioteca, un patio. Teniendo en cuenta los datos anteriores y del número de personas que habitan esta vivienda, conforme a estos datos y los que se irán consolidando a medida del periodo de una semana, se hallará cuál es la producción per cápita de los residuos generados. Con los resultados de los residuos sólidos producidos de la cocina, se pretende elaborar un compostador y realizar el respectivo proceso con el propósito de mitigar en cierta medida la contaminación generada. Este es el plano de la vivienda. Como lo mencioné anteriormente, consta de un área de 105 metros cuadrados. Residuos sólidos generados. Estos son el registro fotográfico de los residuos sólidos recolectados por una semana. Se realiza la separación de los residuos sólidos mediante bolsas plásticas encontradas en la vivienda, identificándolas con colores diferentes. De igual manera se rotula para reconocer cada uno de los residuos generados en la vivienda, los cuales son papel y cartón, plástico, vidrio y materia orgánica de la cocina. Cálculos de peso húmedo, volumen y porcentaje. Estos datos van a la tabla 1. Peso húmedo. Residuos orgánicos 4,4 kilogramos, papel y cartón 2,3 kilogramos, plástico 1,6 kilogramos, vidrio 1,3 kilogramos. La suma de los pesos nos da 9,6 kilogramos. Fórmula para calcular el volumen. Volumen kilogramo sobre día, que es W1 menos X kilogramo por los 7 días de la semana, donde W1 menos X es igual al peso húmedo por residuo kilogramo. Damos un ejemplo que es de los residuos orgánicos. Se reemplaza la fórmula que sería los kilogramos, 4,4 kilogramos sobre los 7 días de la semana, y nos da un resultado de 0,628 kilogramos día. Y así sucesivamente se hace con los demás residuos y nos da un total. La suma de los pesos del volumen día nos da 1,374 kilogramos día. Para hallar porcentaje tenemos la siguiente fórmula, que es porcentaje de residuo W1 menos X por kilogramo por el 100% sobre RSM, donde W1 menos X es el peso húmedo por residuo kilogramos y RSM es cantidad de los residuos sólidos domiciliarios recolectados en una semana en kilogramos. Daríamos el ejemplo de residuos orgánicos, que sería porcentaje de residuo 4,4 kilogramos por kilogramo por el 100% sobre
9,6 kilogramos, que nos daría un resultado de 45,83%. La suma de todos los porcentajes nos da el 100%. Los datos que anteriormente se evidenciaron en las fórmulas son pasados aquí a la tabla 1 de peso húmedo, volumen y porcentaje. Este es el registro fotográfico del pesaje de los residuos sólidos, de residuos de cocina 4,4 kilogramos, papel y cartón 2,3 kilogramos, plástico 1,6 kilogramos y vidrio 1,3 kilogramos. Porcentaje de humedad de los residuos sólidos después de 4 días expuestos al sol. Aquí está el registro fotográfico donde se evidencia la expuesta al sol de los residuos sólidos recolectados en la vivienda. Fórmula para el porcentaje de humedad de los residuos sólidos después de 4 días de exposición al sol, donde tenemos el porcentaje de humedad W1 menos W2 sobre W1 por el 100%. W1 es igual al peso de residuos húmedos antes de secado, W2 es el peso de residuos secos después de 4 días de exposición al sol, en kilogramos. Damos el ejemplo de residuos orgánicos, que es el porcentaje de humedad, que sería igual a 4,4 kilogramos menos 3,5 kilogramos sobre 4,4 kilogramos por el 100%, que nos daría un resultado de 0,20 centímetros cúbicos. Y así sucesivamente con los demás residuos se hace el mismo proceso. Y la suma de todos los pesos nos daría 0,74 centímetros cúbicos. Esta es la tabla 2 de los porcentajes de humedad después de 4 días de exposición al sol. Aquí se pasan todos los datos que anteriormente se diligenciaron. Producción per cápita. La fórmula es PPC de producción per cápita, kilogramos por habitante sobre el día, que sería 1 sobre 7, donde PPC es producción per cápita, kilogramo por habitante día, y RSM es la cantidad de residuos sólidos domiciliarios recolectados en una semana. Para este dato se tiene en cuenta la sumatoria de los pesos húmedos, que es 9,6 kilogramos. La población sería el total de los habitantes que hay en la vivienda sobre los 7 días de la semana. Entonces la fórmula nos quedaría la siguiente manera. Producción per cápita, kilogramo por habitante sobre día, que sería igual a 1 sobre 7 por RSM, que es el total de los residuos sólidos, sobre la población que hay en la vivienda. Sería 1 sobre 7 por 9,6 sobre 2, que nos da un total de 0,686 de producción per cápita. Por todos los pasos anteriores realizados mediante la fórmula de producción per cápita, se determinó que la producción en esta vivienda es de 0,686 de producción per cápita. Fase 2. Implementación del proyecto en campo, elaboración del compostador casero. Materiales para el compostador casero y elaboración. A medida de los requerimientos que se realizan en la guía para elaborar el compostador, el recipiente el cual se utilizó fue una ponchera que había en la vivienda, el cual se reutiliza. Se le hacen los respectivos agujeros en la parte inferior y en los laterales con la ayuda de un taladro. La base que soporta la ponchera es una base de hierro que no estaba prestando ningún servicio y se coloca en funcionamiento nuevamente. Y la base que sirve como receptor de los lixiviados y canal de conductor de los lixiviados es una bolsa plástica transparente, la cual se reutilizó.
El envase utilizado para hacer la recolección de los residuos es una botella plástica de gaseosa, como se está evidenciando en las fotografías. Elaboración del compost casero, que constó de 11 kilogramos de materiales orgánicos. Los materiales orgánicos que se utilizaron es tierra, residuos orgánicos de cocina, pulpa de café, estiércol de ganado, residuos de alimento para ganado, que es sacharina, y agua. Aquí en los registros fotográficos pues se evidencia cómo se exponen pues los residuos sólidos recolectados para hacer el compost, y ya pues cómo quedó elaborado el compostador, donde está debidamente rotulado y también se expone el mensaje ambiental. Fórmula para volumen del compost. Los datos serían volumen en centímetros cúbicos. El volumen dependerá del recipiente utilizado. Para eso se utilizan fórmulas geométricas. Aquí pues se muestra cómo se tomaron las medidas, y hay que tener en cuenta pues que el recipiente que utilicé pues no se llenó totalmente. Entonces, a partir de donde está la parte superior es que ya se empiezan a tomar las medidas, que nos daría una altura de 12 centímetros, y se toma el radio superior, que es de 22 centímetros, y el radio inferior, que es de 16 centímetros. Para esto se utiliza la siguiente fórmula, que es volumen, que es igual a pi por altura sobre 3, que son los 3 datos que nos arroja el recipiente que estamos utilizando. Por R a la 2, que es el radio superior e inferior por más el radio inferior por el radio superior más el radio superior a la 2 al cuadrado. Volumen sería igual a 3,16, que es pi, por 12, que es la altura, sobre los 3 datos. Y así se van reemplazando los datos que nos pide la fórmula, dándonos un total de volumen de 13,71 centímetros cúbicos. Este es el resultado del volumen de la semana del 18 al 24 de septiembre, y así sucesivamente se evidencian pues los 3 cálculos que se han hecho hasta la fecha para el compost. Se realiza el seguimiento semana a semana del compost hasta el 19 de septiembre, para la cual se van diligenciando los datos en una bitácora mediante los cálculos de pesaje semanal, reemplazando el dato del peso en la fórmula de volumen, y así ir evidenciando los resultados. Gracias, y no olvidemos que reutilicemos los residuos sólidos orgánicos para proveer a nuestras generaciones futuras un ambiente sostenible y sustentable en el tiempo. Cuidemos nuestro ambiente, nuestro medio ambiente. Este es el mensaje que utilicé pues para el compostador. Nuevamente, muchísimas gracias.